Gracias Jesús, gracias Dios, precioso Jesús. Saludamos a todos los amigos que nos ven en toda América Latina, en España, en Europa, en otras partes, en Canadá. Hay una comunidad grande en Australia, en Japón, increíble. Gracias por escribirnos, gracias por seguirnos y continuamos hoy con la serie de mensajes, la Biblia, un mensaje de esperanza. Estamos estudiando libro por libro de la Biblia y ya vamos casi por la mitad de la Biblia. Este es el libro número 31 que ya estamos estudiando y corresponde al libro de Abdías, así se llama este libro. Este libro de Abdías fue escrito, ustedes tienen en sus boletines en la parte de atrás, fue escrito por el mismo profeta llamado Abdías, está en la pantalla. Este profeta fue llamado a profetizar a un pueblo llamado Edom. Si ponemos en la pantalla, por favor. La fecha en que fue escrito, 845 antes de Cristo, más atrás, se escribió 845. Ahora sí, veamos el bosquejo. Está dividido en 3 partes el libro de Abdías. La primera parte, y nada más tiene un capítulo. ¿Saben cuántos minutos se lo lee? En 4 minutos se lo lee. Y se lo escucha en 3 minutos todo el libro. Es el libro más corto de la Biblia, de toda la Biblia y de todo el Antiguo Testamento. Yo pongo allí más abajo leer el libro que toca, ¿verdad? La semana pasada puse leer un capítulo del libro de Abdías. ¿Cuántos leyeron o escucharon el libro de Abdías? A ver, 1... 2, ¿quién más escuchó o leyó Abdías? 2, nada más. 2, 3, 4, 4 nada más. Aquí está en la parte de atrás, leer o escuchar 4 capítulos que toca la semana que viene el libro de Jonás. Solo 4 capítulos. Hoy estamos en Abdías, un solo capítulo, lo lees en 4 minutos, lo escuchas en 3 minutos. Dividido en 3 partes. Los primeros 9 versículos habla del juicio para Edom. Edom era un pueblo, ya vamos a ver más a profundidad. Era un pueblo orgulloso, era arrogante. Viene Dios y le advierte que va a haber destrucción, que va a haber un saqueo, va a haber una devastación. Esa es la primera división. La segunda división del libro que habla, estoy haciendo un bosquejo general, de las causas y del juicio por maltratar a esta ciudad. O sea, Edom era una ciudad hermana de Israel, de Judá. Y Edom maltrató a su amiga hermana, a su pueblo hermano lo maltrató. Entonces viene Dios y dice, no estoy de acuerdo con el maltrato a tu hermano, a tu hermana. Así que te voy a disciplinar. Y eso es la segunda división. ¿Por qué vino el juicio para Edom? Porque maltrató a su ciudad, mejor dicho, a su hermano país, porque eran países hermanos, por maltrato. ¿Qué hay allí? Malicia tenía Edom en contra de su pueblo hermano. Ofensa, ofendía a su hermano. ¿Qué más hacía? Se alegraba cuando su hermano estaba pasando momentos difíciles y duros y en la calamidad. Por eso dice Dios, un momento. No hagas daño a tu hermano o a tu hermana, porque si no, yo voy a hacer que tú seas disciplinado. Y la tercera división habla del futuro para Israel, para esta nación hermana. El futuro y el día del Señor. Allí Dios dice que va a haber un juicio para Edom, la nación hermana mala. Va a haber un juicio para ese día. Y también les dice, pero para ti que has sido maltratada, nación, por tus hermanos que han sido maltratados, te voy a bendecir, te voy a ayudar. Voy a hacer que ganes el juicio en la corte. Voy a hacer que tú recuperes lo que tu hermano te ha estado robando. Eso le dijo Dios. Eso es lo que habla el libro de Abdías. De eso se trata el libro. Así que miren en la siguiente parte, vamos a ver ahora sí, ¿qué me enseña el libro de Abdías el día de hoy, en el siglo XXI? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Este libro es el más corto en el Antiguo Testamento y solo tiene 21 versículos. Ahora, el propósito de este libro es mostrar este castigo que Dios le iba a dar a esta nación hermana por haber abusado. En primer lugar, ¿qué me enseña el libro de Abdías? Escríbalo, que Dios derribará a los que me hacen daño. Eso nos enseña el libro de Abdías.
Esta es la primera división del libro que hemos visto. Hay 3 divisiones, voy a dar 3 puntos en el mensaje para hoy. La profecía se centra en torno a una pelea antigua que hubo entre 2 hermanos, Esaú y Jacob. De allí se centra todo este libro. Miren cómo nace esta rivalidad entre hermanos. Miren bien esto. Había una vez un papá llamado Isaac. Isaac era un patriarca. Isaac tuvo 2 hijos. Este hijo fue Esaú y Jacob. Y eran gemelos. Primero nació Esaú. Y más atrás nació Jacob. Eran gemelos, eran twins. Nació más atrás, ojo con esto, pero agarrado la mano del tobillo de su hermano mayor Esaú. O sea, por segundos Esaú era mayor porque salió primero del vientre de mamá. Y entonces, estos hijos gemelos que nacieron, Esaú fue mayor por unos segundos, pero este Esaú, hijo mayor, despreció su primogenitura, ser el primero, y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Sí, dijo, yo ya no quiero ser primero, te vendo mi primogenitura por un plato de lentejas, nada más. Y despreciando su primogenitura, vendió esto. Y su hermano menor, Jacob, se la compró por un plato de lentejas. ¿Dónde está esa historia? Escríbala. Génesis, capítulo 25. Allí está la historia. La vendió, dijo, yo no quiero ser mayor. Tengo mucha hambre. Mire, el hambre le pudo más que vendió su primogenitura. Y desde allí en adelante, Esaú, el hermano mayor, se transformó en un perseguidor de su hermano y luego de su descendencia, de allí salen los edomitas, del pueblo de Edom. Por eso es que Edom es una nación hermana del pueblo de Israel, de allí nacen los edomitas, del pueblo de este hombre llamado Esaú, y que fueron enemigos por más de 1000 años. Hermanos, enemigos, por 1000 años. La enemistad fue grande, que nacieron sus hijos de sus hijos y sus hijos, y entre familia tenían rivalidades por 1000 años. ¿Conoce ustedes familias rivales entre hermanos, primos, sobrinos? Rivales por 20 años, 10 años, 15 años, pero esta rivalidad le gana. Por 1000 años fueron rivales estos hermanos, el hermano mayor Esaú, el hermano menor Jacob, y de allí nació un pueblo, se hizo una nación llamada Edom, con Esaú, el hermano mayor que vendió su primogenitura, y el hermano menor Jacob con Israel, que le compró la primogenitura y se hicieron enemigos. Y aquí está el detalle de lo que está pasando. Esta descendencia de Esaú edomita fue corrupta, traicionó a su propio hermano. Sus vidas, sus acciones no le agradaron a Dios. Por eso viene Dios y dice, ¿sabes qué? Voy a derribar a la nación de los edomitas. ¿Por qué? Porque siendo nación hermanas con Israel, se portaron muy mal, muy mal. Le querían quitar las tierras, le querían quitar las casas, le querían quitar los bienes, abusaban hablando mal, se aliaban con otros vecinos enemigos. ¿Para qué? Para que le hagan daño a su propia tierra hermana, su país amigo y hermano. Entonces Dios no tolera la rivalidad entre familias. ¿Qué nos quiere enseñar en el siglo XXI el Señor hoy? Que Dios siempre está mirando y observando las acciones que nosotros tenemos como familia, y Dios no nos va a perdonar que nos hagamos daño como familias. Si alguien de entre nuestra familia se quiere pasar de listo o de muy vivo, Dios es el que se va a encargar de aclarar la situación. Dios se va a encargar de aclarar que tú ganes en una corte. Hay familias que van a la corte entre primos, tíos, hermanos, sobrinos, papás, hijos, en fin, sí existe. Y Dios siempre saca a la luz y le da su merecido al que lo merece. No podemos pasar de listo entre hermanos, es mejor que nos reconciliemos. Es mejor que hagamos las paces, es mejor que digamos, lo siento, perdóname, yo fallé, lo lamento, no quise hacer eso. Jamás pensé que esto iba a llegar a esta situación, perdóname.
evitar ir a la corte, evitar engaños, evitar hablar mal, evitar el chisme, evitar todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Dios ajusta cuentas. Y el libro de Abdías nos está enseñando el día de hoy a nosotros que no debemos de tener rivalidades, porque si no, Dios va a derribar a los que nos hacen daño. Los edonitas vivían en unas cordilleras rocosas, sus casas estaban hechas en las hendiduras de las peñas. Sí, los edonitas, ese pueblo. El hermano mayor y su ciudad, en las piedras eran sus casas. Y ellos decían, de aquí nadie nos derriba. Nadie con altivez, con orgullo, con soberbia, decían ellos que eran grandes y que ninguno podría llegar a derribar la ciudad. Pero ¿sabe lo que les dijo Dios? Mira lo que les dice Dios. Dice así en el capítulo 1, el verso 4, dice así. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. No hay nada, ningún lugar en que nos podamos esconder, ninguna mentira que prevalezca entre familias, que Dios no la derribe y haga ganar casos, juicios, terrenos, propiedades, lo que sea, a la familia que tiene la verdad y que tiene la razón. Es mejor no pasarnos de vivos o de muy listos entre familiares. Eso es lo que nos quiere enseñar el libro de Abdías. Dice, yo derribaré, no importa, aunque arriba en las estrellas esté en tu casa, porque Edom tenía las casas en las piedras, era fuertísimo, nadie me gana. A mí nadie, yo soy el que más grito, yo soy el que gano. Le he hecho daño a tanta gente, también le voy a hacer daño a mi familia y no me van a ganar. Y Dios les dice aquí en el versículo 4, así te remontes y pongas tus casas en las estrellas, de allá te derribaré, dice Dios. ¿Por qué? Porque sí nos duele. A mí me doldría que yo tendría una amistad con mis hermanas, yo tengo 5 hermanas mujeres, yo soy el único hijo varón, y a mí me dolería muchísimo que tenga una rivalidad con mis hermanas y que ellas sean las culpables o yo el culpable, cualquiera de los dos casos, y que venga Dios, se ponga intermedio y diga, a ver, vamos a resolver el problema, caso cerrado, diga, tú tienes la culpa, Johnny, tú la tienes, tú pierdes. Pierdo dignidad, pierdo credibilidad, me alejo de la familia, un sinnúmero de cosas, en fin. Pero ¿sabes qué? Me doldría muchísimo si el problema lo tiene una de mis hermanas, me doldría tanto que ella sufra las consecuencias. Duele duro. Pero ¿por qué Dios tiene que hacerlo? Porque Dios no está de acuerdo con las injusticias de la vida humana. Dios no está de acuerdo con las injusticias que se cometan dentro del seno familiar. El libro de Abdías nos está enseñando en el siglo XXI que es mejor que arreglemos cuentas con las familias antes que vivir enemistados, antes que vivir robándole a hermanos. Yo he escuchado decir, por 15 años he enviado dinero allá a mi país. Mis hermanas tuvo y estaba a cargo de comprar mi terrenito y por 15 años mandé dinero y me mandaba fotos del terreno y de la casa y de la construcción. Cuando a los 15 años alguien me habló de la misma familia y me dijo, tú no tienes terreno, no tienes casa, no tienes nada. Te han estado engañando por 15 años. Yo he escuchado, a mí han venido llorando a decirme en la oficina, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sus propios hermanos engañando. Increíble. El libro de Abdías nos enseña que no debe de existir eso entre hermanos. Más bien debe de haber el apoyo. Por este orgullo soberbio, entonces viene Dios y va a ajustar cuentas con su hermano, nación hermana, llamado Edom. En segundo lugar, ¿qué nos quiere enseñar el libro de Abdías? Que Dios recuerda todo el mal que me hicieron. Eso nos enseña. Es bien duro y malo que una nación extranjera ataque al pueblo de Dios, ¿verdad? Es bien duro y se ve feo, se ve malo. Pero que lo hiciera
un pueblo hermano, que lo hiciera un pariente, que lo hiciera un familiar, eso sí que es duro, eso es mucho peor. Y eso fue lo que hizo la nación de Edom con la nación de Israel. Naciones hermanas, entre ellos se atacaban. Y no solo deseaba la nación mala, no solo deseaba el mal hacia el pueblo hermano, los israelitas, sino que le ayudaban, mira, la historia está allí, usted la puede leer, le ayudaban a que las demás naciones paganas, ojo con esto, le hagan daño a su país hermano. Permitían eso. Qué triste, ¿verdad? Que cuando un familiar permite que otras personas que ni siquiera son familiares permitan que le haga daño a su propia familia. ¿Existe eso en el siglo XXI? Esto existió 2700 años atrás, es la historia. ¿Existe eso el día de hoy? Sí, sigue existiendo. Familiares que hacen y permiten que otras personas hagan daño a sus propios familiares. Eso pasó con esta nación aquí. Por esa razón Dios les dice en el versículo 10, mira lo que dice, a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Si yo permito y yo conozco y veo y sé que otros le están haciendo daño a mi familia y me quedo de los brazos cruzados sin hacer nada, dice Dios aquí, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Wow, es triste, pero es una realidad. ¿Por qué Dios dice eso? No es porque Dios es malo ni es vengativo, no, sino porque Dios no está de acuerdo con las injusticias humanas. Y para mantener el orden en la sociedad, para mantener la buena vida en la sociedad, Dios tiene que hacer esto. Por eso tenemos policías, para mantener el orden en la sociedad. Por eso tenemos jueces, por eso tenemos cortes, por eso tenemos cárceles. ¿Para qué? Para mantener el orden y la buena vida social. Si no hubieran jueces, policías, semáforos, cortes, cárceles y todo tipo de cosas, el mundo fuera un caos, fuera un infierno este mundo. Todos contra todos. ¿No es que no hay cárceles, no hay jueces, no hay policías, no hay autoridades? Fuéramos todos contra todos, el mundo fuera un infierno. Increíblemente nos mataríamos y nos comeríamos vivos entre todos porque no hay ley. Gracias a las leyes se mantiene el orden. Gracias a las leyes ustedes están tranquilos, sentados, bajo protección y seguridad. Gracias a las leyes manejamos bien y no estamos nosotros mal sabiendo que en algún momento alguien nos va a chocar porque hay semáforos, aunque a veces existe por el pecado. Es gracias a las leyes. Lo mismo Dios. Dios tiene que poner leyes. Y cuando el hombre viola esas leyes que Dios ha puesto, que están en la Biblia, aquí está la ley de Dios, Dios dice no matarás, Dios dice adórame una vez a la semana, pues ven el domingo a la iglesia, Dios dice no le hagas daño a tu prójimo, Dios dice honra a tu papá y tu mamá, así dice Dios. Si violamos estas leyes, entonces viene Dios, por eso dice Dios, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. No porque Dios es malo, sino porque así es que se mantiene el orden. Aquí a nosotros nos para la policía porque nos pasamos una roja. ¿Qué es lo que nos da el policía? ¿Nos dará un besito en la frente o en la mejilla? Sacará el policía y dirá un sticker, sacará una estrellita dorada de niño bueno y nos pondrá una... Toma, ahí está tu estrellita porque te pasaste la roja, ese es tu premio. ¿Hará eso el policía? No. ¿Qué es lo que hace el policía? Nos da un ticket, dependiendo de la infracción que hemos cometido. Vamos a pagar cientos de dólares, dependiendo de la infracción. Él no nos va a dar un beso, ni nos va a piñar el ojito, no nos va a hacer del ojito, ni nada, ni nos va a dar una felicidad o nos va a festejar. Él no va a hacer eso. ¿Por qué nos da un ticket? ¿Será que el policía es malo? ¿Es malo el policía, sí o no? No, no es malo. Él está cumpliendo con las leyes, con las reglas. Lo mismo es Dios. Dios es malo cuando dice, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. ¿Es malo Dios?
No, Dios no es malo, Dios puso leyes, pero la violamos. ¿Qué tiene que hacer? Cumplir con esas leyes, porque si no se cumplen las leyes, el mundo es un caos. Por eso nuestros países de América Latina, de donde venimos, es un caos. El policía recibe mordidas. ¿Sí ves? Es un caos. No se cumplen las leyes, no se hacen las leyes. Es tierra de nadie en nuestros países, desde México hasta Argentina, la Patagonia abajo, todos los países de Centroamérica y de Sudamérica, todo hasta la Antártida. Es un caos. No se cumplen las leyes, se violan las leyes. ¿Por qué? Porque no se las hace cumplir. Increíblemente, si Dios dejara pasar también las leyes aquí y dejara que un familiar se pase de listo y vivo y no hiciera ninguna justicia por el que ha sido maltratado y ha sido robado, entonces el reino de los cielos es un caos. Entonces ya no sirve el evangelio. Entonces Dios ya no sería justicia, ya no es justo, ya no sería santo, porque la santidad de Dios no permite las injusticias sociales. Eso nos enseña el libro de Abdías en segundo lugar. Por tanto, Dios va a castigar a su hermano que se quiso pasar de listo, Edom, por los siguientes pecados. Mira, el versículo 10, por esto lo va a castigar Dios, por injuria violenta a su pueblo hermano. Verso 10. Los injuriaban, eran violentos, maltrataban a sus propios hermanos. Y Dios dice, ay, ay, ay. En segundo lugar, ¿por qué les va a castigar? Por ver, en el verso 11, por ver cómo se llevaban cautivos a sus hermanos y ellos no hacían nada. Ellos miraban que sus hermanos, que Babilonia llegaba, que Asiria llegaba y se llevaba cautivo a sus hermanos y habían gente que de sus hermanos pasaban huyendo por Edom y buscando un refugio de Edom. ¿Y saben lo que hacían el pueblo hermano enemigo malo? ¿Saben lo que hacían? Los agarraban, los ataban y los devolvían a los malos. Se los entregaban a los malos, los hacían incluso esclavos. No les daban refugio para que se escondan de los malos. Mira hasta dónde llegó esta nación hermana. Pregunta para el siglo XXI. ¿Habrá hermanos así en el siglo XXI? Sí hay, sí hay. Que mienten a flor de piel en contra de sus hermanos, mienten, pura falacia y mentira real, así, natural, orgánica. Yo he escuchado y he visto, es real, así estaba esta nación. Por eso Dios le dice, serás destruido. ¿Por qué más? En el versículo 12, por alegrarse de la calamidad que estaba pasando su hermana nación. Ellos estaban muy bien aliados con los enemigos y miraban cómo la nación acá estaba siendo destruido, se comían a sus hijos, los hacían pedazos y los hervían en olla, problemas, necesidades, muerte, y ellos de brazos cruzados burlándose. Por eso en el verso 12 está, se alegraban de la calamidad. ¿Habrán hermanos que también se alegran de la calamidad de otro hermano? Sí hay. Hacen fiesta. ¿Por qué más? Verso 13. Por esto iban a ser castigados, por robarle a su hermana nación después de que otros también les robaban. Cuando vino la nación de Judá, de Babilonia, y vino la nación de Asiria a cautivar a todo Israel, les robaban tesoros, robaban todo lo que había en la ciudad. Y aparte de que estas naciones los invadían y los hacían cautivos y mataban y les robaban, la nación hermana les caía encima a robar también. ¡Wow! ¿Habrán hermanos en el siglo XXI que sí le están robando a sus hermanos? ¿Sí o no? Sí. Yo he escuchado muchos otros testimonios de que, pastor, yo mandándole dinero a mi mamá, como ella no sabe de internet, no sabe de ir al cajero a sacar el dinero, le mandaba a mi hermana. Y cada vez, por 15 años también, mandaba dinero a mi familia. Y cuando descubrí que no le daban completo, mandaba $100 mensuales, le daban a mi mamá 30, 70 se quedaba con la hermana mayor. ¡Wow! Pastor, ¿qué hago? Estoy enojado.
No puedo creer, no es posible. Y vienen ellos, se lamentan. Sí hay, hermanos. ¿Por qué más? Verso 14. Por esto Dios los va a castigar, por impedir que sus hermanos escaparan de sus enemigos. Iban huyendo. Ñaño, hermano, dame albergue, nos están siguiendo. No, los amarraban y los devolvían. Los agarraban y se los entregaban a los enemigos. Por eso, wow. Y por último, el versículo 14, impedir que sus hermanos escaparan de sus enemigos. Todo esto hizo que a Edom les lloviera el juicio de Dios. Tarde o temprano, a nosotros también nos puede llover el juicio de Dios si estamos siendo malos con nuestros familiares. Y por último, para irnos, número 3, ¿qué quiere enseñarnos este libro de día? Por eso decimos, la Biblia es maravillosísima. Ella tiene la respuesta a todos los problemas de la vida. 3, Dios me bendice restaurando mi vida pasada. Todo eso le hizo la nación hermana mala a Israel. Entonces viene Dios y dice, voy a ajustar cuentas, y al final castiga a la nación hermana y les dice a Israel, a ti te voy a recompensar. Voy a hacer que recuperes 100 veces más la cantidad que se te ha sido robado. Dios dice, yo he visto desde los cielos todo. Yo he visto todo lo que te hicieron. Lo he escuchado todo, lo que hablaron en contra de ti. He descendido, dijo en el libro de Éxodo, para ayudarte, para recompensarte y para hacer que el enemigo pague el doble de lo que te ha robado. Eso le dijo a Israel. Dice en el verso 18 y 20, no quedará nadie con vida en Edom. Yo, el Señor, he hablado, dice Dios. Los desterrados de Israel volverán a su tierra, porque los habían invadido y habían sufrido. En esta última parte, tal vez nos preguntemos nosotros, ¿y qué tiene que ver todo esto para nosotros el día de hoy? Usted se preguntará, pues sabes una cosa, las enseñanzas del Señor nos traen retribución a los enemigos, por los enemigos del Señor, y en otras palabras, Dios va a salvar a su pueblo siempre que ha sido tratado injustamente. No se preocupe, si usted ha sido tratado injustamente, un familiar, quien sea, o un amigo, o alguien, un camarada en el trabajo, lo que sea, abusó de usted, habló mal, hicieron como el pueblo de Edom, no le dieron lugar, no le dieron chance, hablaron mal de usted, se burlaron cuando usted hacía malas cosas o se resbalaba o se caía, lo que sea, todo el mal que a usted le han hecho actualmente en el tiempo de su vida, dice Dios, yo voy a darte retribución y castigaré al enemigo de tu vida. ¿Por qué? Aquí está la clave. ¿Por qué? ¿Cómo sucede eso? ¿A quién solamente le pasa eso? Que Dios lo bendiga restaurando su vida pasada de la gente que le ha hecho daño. ¿A quién va dirigido eso? Solo a su pueblo Israel. Solo a los hijos de Dios. Solo a usted y a mí. ¿Por qué digo esto? Porque aquí la Biblia no dice que lo hizo con todas las demás naciones paganas o mundanas que no querían conocer a Dios. No, lo hizo solo con su pueblo. Dios hace esto solo con su pueblo, con los que le han dicho, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, me convierto en cristiano evangélico, me convierto a ti. Dios hace solo con su pueblo, no es con los demás pueblos. En el siglo XXI, Dios lo hace solo con su pueblo que le ha recibido con todo su corazón. Por tal motivo, confiemos en la justicia de Dios si usted ha sido agredido. Incluso su cónyuge le está tratando mal. Don't worry, be happy. Usted esté tranquilo, confíe en la justicia de Dios. Verso 15 y verso 16, el día está cercano cuando Dios castigue a todo ser humano y nadie va a escapar de la justicia de Dios. Será día terrible para ellos.
En segundo lugar, por ese motivo, dependamos de la gracia de Dios. Usted haga lo correcto. Su familiar, su amigo, alguien está haciendo lo malo con usted, hablaron mal de usted, lo echaron del trabajo, no lo están ascendiendo, le hacen la vida de cuadrito. Usted no tome venganza, manténgase haciendo lo correcto. Eso hizo el pueblo de Israel. Se mantuvo haciendo lo correcto. Busque a Dios, no se esté vengando. Deje que Dios le va a decir, go, ahora sí, ve, llévalo a una corte. Ahora sí, ve, habla con la persona. Ahora sí, go, anda, o llama por el teléfono y ajusta cuentas. Dios le va a guiar a usted. Mientras usted no reciba ese sentir, esa señal de Dios, no tome venganza, no hable mal tampoco, no pague mal por mal. No se ponga al mismo nivel. Usted es superior, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted es superior, usted es una hija o hijo privilegiado por Dios. No tome venganza, deje que las cosas lleven su curso. Acuérdese, haga lo correcto, solamente ore a Dios. Y dígale, Señor, mi familiar o amigos o tal persona está haciendo esto con mi vida. Señor, haz tú la justicia, no yo. Deje que Dios haga justicia, Él la hace perfecta. Nosotros no sabemos hacerlo. Si queremos hacer nuestra propia justicia, vamos a herir, vamos a hacerla mal, vamos a hacer lo peor y es posible que causemos una devastación con otros incluso de la familia. Dejemos que Dios obre, dependamos de la gracia de Dios. Dios salvará su vida, le salvará su trabajo, le salvará sus propiedades que le quieren robar. Dios le ayudará a usted si usted se mantiene haciendo lo correcto. Dios tiene una espada de doble filo para castigar a los que nos quieren hacer daño. Usted y yo tenemos por lo menos un enemigo en la vida, por lo menos en cualquier año de nuestra vida. Deje que Dios sea el que hace justicia. Usted no tome venganza. Nos da ganas de llevar a la corte a todas las personas que nos hacen injusticia, pero usted deje a Dios. Dios dice en su palabra, mía es la venganza, yo cobraré, yo ajustaré cuentas. En tercer lugar, esperemos el gobierno de Dios. Deje que Dios obre. Dios le va a dar a usted mucho más de lo que le han estado robando. De veras, conmigo lo ha hecho Dios. Somos fruto viviente de eso. Dios nos recompensa, Dios nos ayuda. Déjeselo a Dios. El gobierno de Dios es mejor que nuestro propio gobierno, nuestro propio mundo. Así como Dios levantó a los jueces para liberar a su pueblo, Dios va a levantar también su vida, la vida de otros, la vida de un juez en la corte, para ayudarle a usted. Deje que sea Dios el que trabaje en eso. Finalmente, Dios es Dios, deje a usted a Dios ser Dios. No meta sus manos donde no le corresponde. Dios dice en su palabra que nos ayudará en los momentos más difíciles de nuestra vida. Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Así que en lo que nos queda y nos resta nada más a nosotros es orar. Orar, orar. Señor, hágase tu voluntad. Señor, haz justicia. Señor, no como yo quiero, como tú quieres. Señor, mira, me hicieron esto. Yo no voy a tomar venganza. Te lo dejo en tus manos. Dios le va a dar el doble.